Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Uno va cambiando de ideas y va también engrosando su intelecto. Mientras más va conociendo, más cosas uno va viendo. Ahí te va cambiando tu percepción. Claro, el mundo es cambiante, la mente también. Claro, uno es evolutivo. Uno está aquí hoy, mañana está en otro lugar, incluso ahorita. Y así mismo, mientras más tú vas viendo el mundo, lo que sucede, tú vas creyendo y dejas de creer también. Eso te hace perder credibilidad de las palabras que tú dices. O cuando, lo digo porque un político se cree que si el político dice hoy si un político te dice hoy, yo creo en el comunismo y mañana te dice yo creo en el capitalismo, ¿tú crees que es una persona que pudo haber aprendido algo en sus circunstancias? Eso le hace perder credibilidad. Cuando cambia de pensamiento tan drástico. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la credibilidad en República Dominicana? Porque al fin y al cabo, si hablamos de credibilidad en la política, ¿realmente le importa a la gente la credibilidad? ¿Le importa que tú cambies de opinión, que tú digas una cosa hoy, digas otra mañana? ¿Realmente al pueblo dominicano le interesa que tú mantengas tu palabra? Para nada. Sí, señor, al pueblo no le importa esa vaina. Por eso yo mantengo que al final uno lo que tiene que ser tener la credibilidad, pero en otro aspecto, no en eso. Por ejemplo, porque para mí la persona así... ¿Qué candidato presidencial aquí que se ha reelegido, ha dicho que está de acuerdo con la reelección al inicio de su mandato? Ninguno. Aquí todos los candidatos, absolutamente todos, han dicho no estoy de acuerdo con la reelección para ser elegidos, y luego cuando están electos, entonces piensan en la reelección. ¿Por qué pasa esto? Vamos a entender el génesis. ¿Por qué una persona tiene que decir primero que no está de acuerdo con la reelección cuando luego va a estar de acuerdo? La realidad es que siempre estuvieron de acuerdo con la reelección, pero para concertar apoyo político dentro de sus parcelas políticas tenían que darle garantías a los que están en la fila para aspirar a presidentes también de que ellos solamente iban a durar 4 años. Eso fue exactamente lo que pasó con Leonel, fue lo que pasó con Luis Abinader, fue lo que pasó con Hipólito Mejía. Al final, con Danilo Medina por igual. Todos dijeron que no estaban de acuerdo con la reelección y al final todos se están reeligiendo. Se reeligieron o van a una reelección, como es el caso de Luis Abinader. Pero al mismo tiempo pasa lo mismo, exactamente lo mismo con los debates. Por ejemplo, el debate presidencial fue una propuesta de Leonel Fernández en el 96. No se hizo debate presidencial, pero Leonel quería debatir. Sí. Pero ya luego querían que Leonel debatiera y Leonel no quiso debatir. Hipólito Mejía luego viene al poder y Leonel lo llama a un debate nueva vez. Hipólito no iba a debatir. Pero ya luego Leonel Fernández, presidente en el 2004, hasta el 2012, Leonel le pidieron debatir en múltiples ocasiones y no quiso hacerlo. Dijo que no. En el 2012, Luis Abinader le pidió a Danilo Medina competir en un debate. En el 12 no, perdón. 16, en el 16. Le pidió en el 16 Luis Abinader a Danilo Medina que fuera a un debate, que él exigía el debate y que el pueblo pedía debate. Pero resulta que ahora Guido Gómez Mazara le está pidiendo debate al presidente Luis Abinader. ¿Y qué dijo Abinader? No quiere ir a debate. Pero lo mismo pasaba con Faride. Vamos a salir de la presidencia. Faride quería debate. ¿Y ahora? Y al final Faride ahora no quiere debatir. Y todo el mundo pasa exactamente lo mismo. Le dice lo mismo. El que está ganado no va a debatir. El que está ganado no va a debate. Exactamente. Y los asesores te lo dicen también. Igual, el asesor sabe, cuando te dice a ti que exijas el debate, sabe que los demás no lo van a aceptar. Pero es un elemento político que estás agregando al sistema cuando tú dices, yo quiero debatir, eso te da seguridad. Pero Guido Gómez Mazara sabe perfectamente que ninguno va a debatir con él. Ninguno. Hasta que él llegue a la presidencia. ¿Qué yo diría? ¿Qué yo le diría, por ejemplo, a los candidatos? El día que aquí se haga un debate presidencial, va a cambiar completamente la forma en que el dominicano ve el voto. Y creo que esa es la razón por la que todos están de acuerdo
y contestes a nunca permitir un debate presidencial, haciendo lo propio. Cuando estás en el poder, negándote. Porque al fin y al cabo, se pudiera hacer un debate hoy entre los demás candidatos presidenciales, aunque Luis Abinader no participe, sin ningún problema. Ha pasado en otros países. Pero ¿por qué no se va a hacer? Porque todos se van a apoyar en que si el presidente no va, yo no voy. Porque a todo esto, todos quieren elegir como contrincante al presidente Luis Abinader, porque es el que está en el poder. Entonces, es el gallo a vencer. Es el gallo a vencer, y porque es la forma más fácil. O sea, vamos a discutir nosotros ideas aquí en Infiltrados y vamos a hacer un debate entre nosotros tres. ¿Va a llegar a algo? No, señores. Al final lo chulo sería competir con la competencia, valga la redundancia. Claro. Por ende, debatir con la competencia. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, la credibilidad realmente es importante en términos electorales. Todo apunta a que no. Todo apunta a que no. En República Dominicana, claro. Sin embargo, tú ves otros países. Vamos a cosas tan sutiles como, por ejemplo, Lula da Silva arreglándose los dientes. Uh-huh. Y luego ser un candidato con los dientes arreglados cuando siempre fue un candidato de la prole con los dientes topicados y todo desbaratado y todo blao. Pierde credibilidad. Cuando viene a ver, perdió un poco de credibilidad en su grupo, pero ganó credibilidad en otros. Entonces tú tienes a un presidente por ejemplo, un ministro de Trabajo, que 2 días antes de que saliera el primer movimiento reeleccionista, tenía un letrero frente a su partido que decía no reelección. Y al otro día lo cambió. Él dijo, sí, puso no reelección, o sea que negativo da más. Exactamente. Entonces ya finalmente él está a favor de la reelección. Y luego decía que los principios de Atuay de Camps estaban vivos. Pero ¿vivos dónde? Al final, en el manifiesto. Atuay de Camps hubiese llegado a ser presidente. Y se hubiese mantenido como no reelección como buque insignia. Probablemente también se hubiese reelegido. Entonces, no lo sabemos, pero es lo más probable, porque al fin y al cabo vamos a sacar estadísticas. ¿Cuáles son los que han dicho que no están de acuerdo con la reelección y se han reelegido? El 100%. Evidencia científica. El Ahí te diría, la evidencia científica indica que sí, que hubiera reculado. Entonces, al final, ¿vale la pena que un presidente que diga que no se quiere reelegir, que no está de acuerdo con la reelección, mantenga su palabra cuando tiene los números? Usted como ciudadano lo que tiene que verificar si esa persona ha hecho su trabajo o no. Y en las votaciones, en las urnas, pasar factura. A quien tengan que pasar factura. Al diputado, al senador, al alcalde, al presidente, al regidor. A quien sea que usted tenga que pasarle factura. Pásesela. Porque al fin y al cabo también todo el mundo, no queremos reelección. Pero todo el mundo se reelige en todas las posiciones en las que está. Todo el que aquí ha hablado de no reelección en algún momento, hasta yo, se reelige. Está reeligiéndose en algo. En algo. Pero aquí hay diputados que dicen que no están de acuerdo con la reelección. Y tienen varios periodos. Y tienen un feudo en su localidad. Segundo tigre. Hay uno. Bueno, los reformistas siempre son tan claros. Ellos siempre dicen reelegido todo el tiempo. Sí, ellos son reeleccionistas. Y hay uno que tiene como 30. La Fuerza del Pueblo es reeleccionista. Sí. El PLD es reeleccionista. Ahora, si mañana a mí el PLD me sale con que no es reeleccionista, yo diría, bueno, el liderazgo cambió. Puede ser que cuando el liderazgo cambie, bueno. El único reeleccionista que luego dice que no es reeleccionista fue Hipólito. Que dice que si él hubiese pensado, no sé. Que fue que lo obligaron, pero ¿en qué momento dice Hipólito eso? Cuando perdió. No. Hipólito lo dice en el momento en el que le está exigiendo a Luis Abinader que se comprometa con que es un periodo y más nada. Uh-huh. Porque es en el momento de la negociación en el que Hipólito Mejía apoya a Luis Abinader, en el que él dice, sí, mira, yo quise reelegirme, pero la verdad es que la reelección lo que hace es que destruye. Y ahí viene Luis Abinader y dice, no estoy de acuerdo con la reelección. 4 años y nada más. Había un acuerdo. Y ese acuerdo luego se violenta. Y ellos se entienden. ¿Quién fue el principal perjudicado del acuerdo de la reelección? El principal beneficiado, fue Hipólito Mejía. Porque luego venía Carolina. Sí. Pero luego Luis Abinader se va a reelegir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Negociar. Están renegociando. El problema fue de David Collado. No, hombre, señores. El problema no es de David Collado. Con David Collado nunca se pactó no reelección.
Con Collado se pactó un ministerio para que él apoyara a Luis Abinader. El ministerio. El ministerio de turismo. Entonces, al final, ¿qué es lo que usted tiene que ver? Usted tiene que ver si la persona está haciendo su trabajo o no. Porque todo apunta a que mantener su palabra aquí no pesa. Entonces la promesa de campaña, más allá, lo que se tiene que ver, ¿qué tú le recomendarías que vea entonces en un candidato? ¿El agrado o esas promesas así? Porque inician con eso. Yo no creo en la reelección. Y creo que en el pueblo dominicano lo que necesita es un gobierno, que los gobiernos vayan pasando de mano en mano para poder... Tú puedes decirlo, pero yo creo que el pueblo dominicano lo que tiene que hacer es una introspección y pensar para sí mismo qué es lo que busca un candidato, para que esté claro. Porque el pueblo dominicano a veces parece no estar claro en lo que busca un candidato. Y eso es simple. ¿Cómo tú lo identificas eso? Tú tienes a un pueblo que te dice eso de la credibilidad, pero al final, en las votaciones, en las elecciones, eso no se nota. Sí, no se nota. Eso no se nota. Que un presidente cambie de opinión, eso no se nota. Ahora, yo puedo decir, yo quiero un presidente que piense en el desarrollo. Y yo quiero que ese presidente siga pensando en el desarrollo y creyendo en el desarrollo durante 4 años. Ahí usted saca factura. Esa es la credibilidad que usted debiera interesarle. Exactamente esa. Que un presidente cree en el libre mercado y que luego usted vea que haga todo totalmente lo contrario. Que un presidente crea en la democracia y que luego haga todo lo contrario. Ahí es que usted tiene que prestarle atención. Pero el mismo pueblo, el pueblo dominicano, tiene que estar pendiente a cuáles son sus exigencias para los candidatos, para saber qué es lo que tienen que los candidatos hacer para ganar su apoyo. Yo creo que eso es lo primero que tiene que valorar una persona. ¿Qué yo necesito de esa, claro, de ese funcionario público? El problema que yo veo con esta insistencia en, por ejemplo, en esa figura de no debatir y que a la gente no le importa, es que sí, bueno, el problema es que el productor dice que a mí sí me importa, pero al productor es una excepción demasiado grande. Sí. Entonces, yo digo en la generalidad, a la gente no le importa el debate y que a la gente no le importa que el presidente de turno mienta, porque eso es lo que hacen, hay que decirlo claro. Aquí yo lo dije, creo que hace un par de semanas yo dije que los presidentes cuando hacen cosas mienten, sencillamente mienten, y al dominicano no le importa que un presidente le mienta respecto a la reelección. No le importa un carajo. Entonces, el tema es que ante una población dominicana que no valora para nada la propuesta, el contenido de esa propuesta, a dónde vas con esas propuestas, y si eso se puede cumplir, si esas metas pueden ser realizables, es que lo que yo he dicho siempre, o tengo ya varios años diciéndolo, se va a colar un loco. Bueno. Se nos va a colar un loco y lo vamos a lamentar. Gente que te miente, gente que dice que va a resolver una cosa haciendo locuras. Pero esa locura, ellos dicen que la van a resolver y lo dicen de una forma tan fácil que tú la crees. Los búnker, ahora le llamo. Pero ya empezó ayer, por ejemplo, ¿cómo se llama este tigre? Carlos Peña. Carlos Peña diciendo, el candidato tiene un partido, llama, ¿cómo es? Generación de Servidores. Yo no sé si fue reconocido por la Junta, no lo tengo claro. Que él va a eliminar ministerios. Que son búnkers. O sea, eso es igualito que Javier Milei en Argentina. Lo vamos a desarrollar. Entonces, como él dice eso, como a Milei le está dando resultados, lo que está proponiendo él, eliminar ministerios. Y cuando la gente dice, wow, el sueldo no me alcanza, me está llevando el diablo, no tengo empleo, esta maldita agenda, que si yo cuánto, que me está... Bueno, tú canaliza las cosas por ahí. Un tipo que te está prometiendo que la solución para tu problema económico es eliminar ministerios, pues tú le vas a endosar tu voto. Y además, con la seguridad que te lo dice, te promete algo diferente, porque es lo que pasa,
que nuestros políticos no tienen la conciencia de que si ellos articulan de forma diferente y dicen lo que piensan, de manera integral. Sí, con esa seguridad. Óyeme, a la larga no se van a hacer daño. Les va a beneficiar al sistema democrático en República Dominicana. Porque es que lo que está pasando, señores, en el mundo es que está girando a la sin razón. Está girando a una cerrazón. Y eso lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar en un país donde no hay educación, donde los profesionales graduados de universidades, en su gran mayoría, son analfabetos y son analfabetos funcionales, como se dice. Sí. Y a veces ya hasta me pregunto si son funcionales. En algunos momentos creo que ni muy funcionales son. Entonces, ese tipo de cosas, el no ir a debate, el que no se conozcan tus ideas, esto que hace el presidente, por ejemplo, mira esto ahora, no que la semanal del presidente, que semanal él va a dar unas declaraciones. Ah, no, pero no voy a hablar de política. ¿Cómo tú vas a condicionar eso? No, pero me parece, lo que quiera. Me parece pero es una barbaridad. Es como el programa de radio del mediodía de Maduro. Es que el hecho de él decir que no va a hablar de política y el hecho de él pararse semanalmente a hablar de lo que él quiera, ya eso de por sí es un acto político. Un monólogo. Es algo que condiciona a la oposición, porque la oposición tiene que hablar de eso. ¿Él es el presidente? ¿O la oposición va a hacer oídos sordos a lo que diga el presidente? No, lo que pasa es que no puede hacer oídos sordos. Ellos decidieron no tener voceros fuera del palacio y que su vocero no sea tan vocero como pretende él serlo. Entonces el presidente que tiene que poner los temas. O sea, de una manera absoluta, él es el que domina todo. El presidente no está haciendo una decisión muy, muy estratégica. Bien. Pero tú no puedes condicionar los temas. No lo puedes hacer. Porque a lo sumo lo que está es haciendo no un copy-paste, pero vamos a robar. Se está apropiando de una iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todos los días habla. Que dicho sea de paso, AMLO habla todos los días. A las 7 de la mañana. Pero habla todos los días y habla de lo que sea. Sí, y responde todas las preguntas. Todas las preguntas. Se quejaron los periodistas, pero cuando se dieron cuenta de que ellos tenían tanta libertad como no la habían tenido nunca, se sorprendieron aún más porque hacían las preguntas que ellos les daba la gana y él se las respondía y dice, concho, pero esto está interesante. Entonces, es ese tipo de cosas. Yo no sé por qué al político dominicano le molesta que lo ausculten. Bueno, le molesta que la gente indague, que sepa de... Óyeme, ¿y tú eres tan falible? Ah, no, lo que pasa ¿Será es que la geografía de estos candidatos es tan endeble, es tan corta, que no se puede recorrer, que la gente no puede saber de ti? Bueno, ahí viene entonces, vamos con la pregunta. Ni de tus planes, ni de lo que piensas. ¿Eres tan endeble? ¡Wow! Bueno, pues entonces con la pregunta inicial de que si se pierde la credibilidad, creo que ellos no la pierden, pero sí les preocupa el perderla o en caso de que la puedan perder en un caso extremo en la política dominicana. Tienen el temor de perder la credibilidad y de que con eso la gente lo sepulte, que la gente lo entierre. Que le haga un velorio, una misa de cuerpo presente, una exequia, que le realicen una exequia de manera política. Porque con lo de la credibilidad, ya tenemos el caso, ya tenemos el caso de una persona que no fue juzgada, pero sí acusada y sepultada moralmente por el hecho de tener un hijo fuera de matrimonio con una menor de edad y ya es candidato. O sea, vemos el proceso, vemos a un Félix Bautista que ha sido bastante cuestionado dentro del espectro político
porque por la dudosa procedencia de su fortuna. Sin embargo, la gente sigue votando por él. Sigue votando por él de manera masiva. Porque fue aplastante la manera en la que le ganó a Lucía Medina. Pero a eso que tú estás diciendo, yo en los debates en la República Dominicana, yo no les creo a los debates, porque no se debaten ideas. Se debaten preguntas y respuestas simples y básicas. Eso pasa, Nathaniel, en todos los países, que de repente no se debatan ideas y hasta eso da resultados. Pero el debate que tuvieron en España, por ejemplo, Pedro Sánchez, sí, frente a Núñez Feijó. El primer debate, ellos se empezaron a insultar y a decir muchísimas cosas. Y perdió el actual presidente. ¿Por qué perdió el debate? Porque se fue al terreno que Núñez Feijó lo llevó, que era la de ponerlo a la defensiva, pelearse, decirse cosas. Y ahí no se debatieron ideas, ni realmente se abordaron propuestas. Allá en España, mucho más educados, mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, la tierra de los ejes. Eso, inclusive, eso te dio coordenadas, le dio coordenadas al pueblo de lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? De un pueblo que se preocupa por eso. Le dio coordenadas de lo que tenía que hacer. ¿Y qué le pasó a Núñez Feijó? Que ganó ese primer round. Se jodió en el segundo, porque no fue al último debate de Radio Televisión Española. El único candidato que no fue, Núñez Feijó. ¿Y qué le pasó? No ganó como él pensaba que iba a ganar y que iba a lograr la investidura presidencial. Ganó el voto popular, pero no logró el voto que te inviste, que es en los parlamentos, no logró la mayoría que él pensaba que iba a ganar. Y ahora, con negociaciones entre la oposición y el aún gobierno, es muy probable que se logren esos consensos y quede fuera nuevamente el Partido Popular de la Bicoca. Entonces, los debates tienen su efecto. Entonces se realizan para un grupo en específico. Y en el país, claro que si al dominicano, porque es que, porque también está el tema, al dominicano, me decías ahorita del museo, no, al dominicano hay que exponerlo a las cosas. Y hay que hacerlo insistentemente. Si al dominicano tú le das calidad, él te va a exigir calidad. Si le da disparate, no va a saber pedir otra cosa. Si al dominicano usted le enseña a que el debate es una cosa importante, y que es importante decirlo, hablar de un programa de gobierno, y en qué yo me diferencio, y qué yo voy a hacer para parar, por ejemplo, esta caterva de endeudamientos, porque el gobierno se está endeudando cada vez más. Y si criticábamos a los PLDistas, pues hay que entonces decir que este gobierno se ha endeudado muchísimo más. Sí. Independientemente de que ya yo me sé el mantra. COVID, ahora guerra de Ucrania, bla, 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 bla. Gracias a la pandemia. Yo me sé ese mantra. Pero hay más préstamos que el diablo. Hay una carrera de préstamos que ha emprendido este gobierno que no lo ha parado. Entonces, ¿qué tú vas a hacer como gobierno? Porque el David Nader no ha dicho eso. ¿Qué va a hacer ahora en la reelección, por ejemplo? Continuar la obra de gobierno. ¿Qué va para continuar? Bla, ok, está bien, pero ¿qué vamos a hacer para no endeudarnos más? O para endeudarnos mucho menos, que salgamos más, que salgamos menos maltrechos en el 2028 de esta carrera de préstamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo usted nos va a garantizar? ¿Cómo se va a garantizar, por ejemplo? Que se le pregunte, ¿por qué no se puede preguntar eso? ¿Cómo se va a garantizar que no se van a gastar los recursos del Estado? Mira, es para que la campaña. Eso es coyuntural. ¿Por qué? Y eso es importante saberlo, porque siempre la oposición va a ir en desventaja. Entonces, ese tipo de cosas, la gente tiene que saberlo, hay que socializarlo. Uno no puede vivir en esos oscurantismos. ¿Ustedes saben por qué? Porque va a ser más temprano que tarde que la gente se va a hartar y viene uno a decir que lo va a cambiar todo y es mentira, porque también una mentira del diablo. Venezuela. No solo Venezuela sí, un Nicaragua. Y no solamente un Nicaragua, es peor, es para donde va ahora el mundo. Porque para donde va el mundo ahora es una vuelta a los años 30 del siglo XX, no, pues que es el fascismo.
Es el fascismo, donde la mayoría de los gobiernos, señores, antes de la Segunda Guerra Mundial, usted hace un mapa, traza un mapa y revisa la historia. Todos los gobiernos en Latinoamérica eran protofascistas, o sea, tenían una vocación en la indumentaria, en la forma de manejar las instituciones, a sus ciudadanos, por supuesto, no autoritarias, dictatoriales. Para allá es que vamos. Y el nombre ahora es más pegajoso, porque le cogieron la consigna a los comunistas. Ajá. Y ahora se llama libertad. Ahora se llama libertad para el pueblo. Para el pueblo, decisión del pueblo. O sea, el pueblo ha decidido ser pobre. Usted es pobre y usted no tiene buen trabajo porque es su decisión. Usted está jodido porque esa es su decisión. Y yo soy rico y millonario y me voy a quedar así. Porque yo me esforcé. Porque yo me esforcé y tú no. Y aunque tú tengas 15,000 emprendimientos y tengas buena cabeza, es tu decisión. Tienes que esforzarte más. O sea, si tú duermes 4 horas, no duerma nunca. No duerma nunca, porque tú eres un fracasado. Entonces, ¿qué es lo que hace durmiendo 4 horas? Ese tipo, ¿para qué? ¿Para qué duerme 4 horas? Ese tipo de cosas. De las 5 de la mañana. Ese tipo. Y lo chulo es. Bueno, perdón, termina. No, que ese tipo de lógica es la que se está implantando, señores. Y a mí me preocupa que la clase política en República Dominicana no se está dando cuenta de esa vaina, porque ellos dicen que sí. Yo le estoy diciendo esta vaina. Mira, aquí sentamos a cualquiera. Iván Lorenzo, el querido Iván Lorenzo, sentamos a Faride. Iván Lorenzo, teníamos 7 días. Sentamos a Faride. Sentamos a quien sea, los candidatos. Ajá. Yo te lo estoy diciendo a ti, pero tú porque te eres consciente, tú sabes que te lo estoy diciendo, tú me conoces hace mucho. O sea, que a ti no te lo tengo que preguntar, no te lo tengo que plantear. Pero le preguntamos y le hablamos de eso. Y ellos dicen que sí, que lo saben. Pero mentira, no actúan conforme a eso. Sí. Porque son parte de los que se han beneficiado de eso, viejo. El diablo. Pues se van, ¿sabe qué pasa? Se van a joder. Y si la clase política se jode, aunque usted no lo crea, nos vamos a joder. Aún con los defectos que tiene este sistema, nos vamos a joder mucho más. Y para no jodernos más, síganos en @infiltradosr en Instagram. Recuerden, y también @toplatinafm. Ya cumplimos la cuota de producción y volvemos enseguida. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.